Va que va. Entonces, como todo va quedando clarísimo y ya casi están listos para el examen, vamos a continuar con reproductor de hembra y vamos a hablar entonces de glándula mamaria. Ustedes recordarán que tanto hembras como machos, ¿ok? Desde el nacimiento tienen la presencia de tejido glandular mamario, pero es a partir de que se da en humanos la pubertad, en animales cuando hay justamente esta influencia hormonal independientemente de la especie, en el caso de mamíferos, ¿ok? Que la glándula mamaria empieza a ser responsiva y esta glándula mamaria es responsiva a la influencia de estrógenos y de progesterona, ¿ok? Como esta hormona de manera normal no se produce en el macho, por eso es que no se da el desarrollo mamario. Pero ahora que vamos a hablar de patologías de los machos, cuando hay procesos endocrinos en el macho en donde se producen estrógenos, principalmente, por neoplasias testiculares y entonces hay un hiperestrogenismo, la glándula mamaria de los machos es igual de responsiva que la de las hembras y entonces pueden responder exactamente igual a estos estímulos hormonales. Entonces, la función de la glándula mamaria es principalmente la de producir el primer alimento que va a ser el alimento más importante para las crías desde el nacimiento y en esta primera etapa de su vida, mientras puede empezar a consumir alimento sólido, ¿ok? Esta primera etapa varía, bueno, al fin que estamos platicando, entonces si se va la imagen no pasa nada y no sé qué pasa. Antes de que nosotros entráramos, ¿había grupo? Ok. Entonces, cuando se calienta hace eso, pero... Bueno, supongo que todos tienen la presentación, entonces si se nos va la señal, todos la podrán checar. De todas maneras, vamos a platicar un poquito más de glándula mamaria, más que de ver las imágenes como tal, entonces si se va la imagen no pasa nada. Entonces, esta glándula mamaria quedamos que es responsiva a estrógenos, ¿ok? Cuando tenemos una influencia estrogénica, lo que vamos a ver es que hay un aumento de tamaño a la glándula mamaria porque hay un incremento en la circulación sanguínea, ¿ok? Y cuando tenemos la influencia de la progesterona, va a haber una hiperplasia en el tejido glandular mamario, ¿ok? Y ya cuando tenemos además la presencia de la prolactina es cuando se empieza a secretar justamente ya la leche. Entonces hay un estímulo, además de hormonal, el estímulo de la cría también tiene una actividad directa sobre la producción o más bien la salida de la leche de esta glándula mamaria. Cuando tenemos un proceso de inflamación de la glándula mamaria, eso es lo que conocemos como mastitis. Y hemos hablado mucho de estas mastitis porque, sobre todo, cuando tenemos problemas, por ejemplo, de retención placentaria, en donde tenemos una metritis, normalmente cuando se da esta metritis va de la mano el que se dé un proceso inflamatorio. Cuando tenemos un proceso séptico en un individuo que está lactando, ¿ok? Normalmente eso que está lactando, acuérdense que la leche no es otra cosa que un ultrafiltrado de la sangre. Al final es lo que es la leche. Entonces, ese ultrafiltrado es además rico en proteínas, rico en grasas y sobre todo en inmunoglobulinas. Entonces, es muy importante para la cría que se consuma esto porque además
sobre todo en las primeras 48 horas, el intestino de la cría está permeable y pasa estas inmunoglobulinas de manera directa al intestino de la cría. Y a eso es a lo que le llamamos inmunidad pasiva. Los primeros 10, o sea, en los primeros 2 días es que se da esta inmunidad pasiva a partir del calostro, que alguien ha visto el calostro de cualquier especie animal. ¿Han visto la leche? Esa no les pregunto porque esa sé que la conocen. Pero si no han visto el calostro y lo ven, seguramente no lo reconocerían porque el calostro no se parece a la leche. El calostro es más como un suero. ¿Ok? Suero sí han visto porque han llevado patoclínica. Entonces, ese líquido que se ve casi amarillo, traslúcido, así es el calostro. Entonces, las primeras 48 horas, eso es lo que está secretando esta glándula mamaria. Y por ahí entre las 48 y las 72 horas es que se da lo que se conoce como la bajada de la leche. Y normalmente ahí lo que va a pasar en esta hembra que está iniciando la lactancia es que va a tener un incremento de circulación aún mayor a la glándula mamaria. Normalmente esto es muy doloroso para la hembra y evidentemente como está turgente, está inflamado, le duele y en ese momento es cuando puede hacer a la cría a un lado, porque el hecho de que le duela y además el otro esté presado de los pezones intentando mamar es mucho más doloroso para la madre. Entonces ahí es cuando tienen que ver de qué va. Normalmente dejan a la cría en este inicio de la lactancia y sobre todo en sistemas intensivos de producción de leche. Después de que se da la bajada de la leche ya les retiran a la cría y ya empieza el periodo de ordeña regular para las hembras. En el resto de las especies, pues dejamos ahí a la madre con la cría un rato más, ¿no? Y esta inmunidad pasiva que se da porque estas inmunoglobulinas que están saliendo del ultrafiltrado de la sangre es lo que va a proteger a la cría, porque a la madre le está pasando los anticuerpos de todo a lo que ella ha estado expuesta. Entonces, normalmente por eso, si la madre ha estado expuesta a algo, pues la cría va a estar protegida. El problema es que la madre tenga un problema séptico en ese momento, porque no nada más van a pasar los anticuerpos, pueden llegar a pasar también las bacterias y entonces también es un mecanismo de contagio hacia las crías. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué características tiene una glándula mamaria cuando está inflamada? Pues vamos a tener cambio en el tamaño, ¿no? Va a estar grande, aumentada de tamaño. Si hay un proceso de inflamación, va a también cambiar el color de la piel, va a estar más roja, va a estar turgente y normalmente hay incremento en la temperatura. Cuando se da esta bajada de la leche en las hembras, es muy frecuente que este incremento de temperatura no nada más se dé en la región mamaria, sino que inclusive a la hembra le den accesos de fiebre, hipertermias generalizadas. ¿Ok? Entonces, bueno, esto más o menos para que lo sepan, porque a pesar de ser fiebre, se considera como un proceso normal. Ahora, ¿cuándo deja de ser normal? Bueno, pues cuando esto, una vez que la hembra empieza a lactar, persiste. Y entonces ahí es en donde si persiste la fiebre en la madre, entonces ya hay que tomar algún otro tipo de consideración. Normalmente, en este momento, a pesar de la hipertermia o la fiebre que pueda llegar a presentar a la madre, no se le da ningún tipo ni de analgésico, ni de antibiótico, ni de nada a la hembra, porque lo mismo que está tomando la madre va a pasar a través de la leche. Entonces, normalmente no se recomienda dar ningún tipo de medicamento a la madre en ese momento y no nos queda más que aguántate, ¿no? O sea, sí te duele, pero al rato se te quita. Y si no, pues ya tú querías una cría, entonces ahí está el precio de las madres para las crías, ¿no? Entonces es parte de la
consigna que les toca a las hembras mantener a sus crías. No, no es cierto, pero sí normalmente hay molestia al principio, ¿no? Esto pasa relativamente rápido. Cuando observamos, bueno, más bien, lo que hemos observado ahora con mayor frecuencia, no nada más en humanos, sino en pequeñas especies, sobre todo en perros, es que hay un incremento también de procesos neoplásicos que afectan a la glándula mamaria, ¿ok? Y de estos procesos neoplásicos, algo que se ha visto es en perros, actualmente, por lo menos en hembras, ya tiene el cáncer de glándula mamaria el primer lugar en incidencia de neoplasias como tal en género, o sea, haciendo una división por género. Y en un total de neoplasias está como entre segundo y tercer lugar de las neoplasias más frecuentes que se presentan por especie, ¿ok? Eso en perros. En gatos la historia es distinta, a pesar de que siempre pensamos pequeñas especies, perros y gatos, la diferencia es muy marcada. En gatos la presentación de glándulas mamarias es muy rara, ¿no? O sea, en gatos el cáncer de mama representa como el 1% del total de neoplasias que se pueden llegar a presentar en la especie, lo cual pues es muy bajo, pero eso sí, de ese porcentaje de procesos tumorales que se presentan en las hembras en glándula mamaria, el 99% son procesos malignos. Entonces, no son frecuentes, pero si se presentan, el pronóstico es muy reservado para el paciente. ¿Ok? Ahora, también de lo que se ha visto de esta influencia responsiva de las hormonas en las glándulas hacia la influencia hormonal en la glándula mamaria y viendo que ya tenemos esta incidencia tan marcada de cáncer, ahora lo que se ha visto, esto creo que ya se los había comentado, es que si se realiza la ovariosterectomía en la hembra antes del primer celo, la probabilidad de que se presente una neoplasia mamaria se disminuye en un más de 98%. Si se realiza la ovariosterectomía después del primer celo, esta incidencia disminuye a por ahí del 60%. Si se realiza la ovariosterectomía después del tercer celo o en adelante, ya da lo mismo que la castren, o sea, que la ovariosterectomicen o la dejen completa en lo que respecta a la presentación de glándula mamaria, porque ya tienen una glándula mamaria que sigue siendo responsiva a la influencia hormonal. Entonces, a pesar de que normalmente cuando tenemos una presentación de una neoplasia en glándula mamaria, se sugiere, además de retirar el proceso neoplásico, que se realice la ovariosterectomía, pueden llegar un buen número de pacientes en donde se haya hecho una ovariosterectomía tardía, es decir, después del tercer celo, en donde la hembra ya esté ovariosterectomizada y de todas maneras se presente este proceso de cáncer. Ahora, en lo que respecta a perras, es casi un 50% de probabilidad que el proceso tumoral sea benigno y el 50% que sea maligno, todavía está más dividido. El problema es que son muy frecuentes. Y la otra cosa es que hay veces en donde los tutores tiene una bolita, pero no crece. Y entonces, cuando llegan a consulta es que tenía una bolita desde hace 2 años, chiquita, la cual sí se la habíamos visto, pero como no crecía y no le molestaba, nunca le hicimos nada y en las últimas 2 semanas creció 10 veces su tamaño. Eso es algo que suele pasar con las neoplasias mamarias. Pueden tener un proceso tumoral benigno que cuando lo dejan mucho tiempo tiende a malignizar y cuando crece tanto en tan poco tiempo, normalmente lo que hemos visto es que para ese momento
ya no nada más es el incremento de tamaño de la glándula mamaria, lo más frecuente es que haya afección a toda la cadena glandular o a los linfonodos regionales. Entonces, ya es evidentemente mucho más complicado realizar el procedimiento quirúrgico. No era lo mismo haberle quitado esa bolita que aparentemente no le molestaba y cuando era un proceso benigno, a cuando ya tienen que hacer una mastectomía radical, a veces toda la cadena glandular de un lado, a la hembra, además de ovarioesterectomizar y además de revisar todos los linfonodos, o si ya tienen metástasis, pues entonces además sería la quimio o esperar a ver cómo le va, ¿no? Entonces siempre es mejor, a pesar de que sea un proceso que lo ven chiquito, no, ojo, glándula mamaria, puede haber procesos que sean de un gran tamaño. Normalmente pensamos, una neoplasia grande, ¿no? O un tumor grande es sinónimo de maligno, una neoplasia o un tumor chiquito es sinónimo de benigno. Glándula mamaria no cumple ese requisito, ¿no? Porque hay tumores que pueden ser quísticos, que sean muy grandes y son benignos, y hay tumores extremadamente malignos que son chiquititos. Entonces, si es un proceso tumoral de glándula mamaria, retírenlo completo, siempre que sea una resección amplia, y una vez que están ahí, de rutina, revisen linfonodos regionales y por lo menos retiren un linfonodo regional cerca a la glándula mamaria afectada para que lo tengan como testigo de qué es lo que está pasando. ¿Ok? En perras, normalmente es más frecuente que las glándulas mamarias que encontremos afectadas sean las inguinales y en gatas normalmente son las craneales. Sin embargo, no es regla, o sea, pueden encontrar cualquier glándula mamaria afectada de toda la cadena ganglionar. ¿Sabes? Ok. Hablando de procesos inflamatorios, o sea, de mastitis, en diferentes especies, ¿no? Mientras sea mamífero, puede tener mastitis. De las bacterias que podemos tener que se encuentran afectando a glándula mamaria, pues ahí sí la variedad es la que quiere, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en bovinos en producción, si es un bovino que está en producción y la glándula está cerca del piso, normalmente todas las bacterias tipo E. coli, Salmonella, Klebsiella, Proteus, cualquier cosa que esté en la piel o cerca del piso puede llegar a ocasionar una mastitis. Y por eso es muy importante realizar un aseo adecuado de la piel de la glándula mamaria antes de iniciar el proceso de ordeña. Mientras la ubre está cerrada, ¿no? El pezón está cerrado, bueno, pues está protegido, pero en el momento en el que se realiza la presión, entonces se abre y ahí es cuando, después de que se cierra, es cuando pueden entrar las bacterias y por eso justamente cuando se está dando la lactancia es cuando hay una mayor incidencia de alteraciones inflamatorias. ¿Sale? Ok. Ahora, ¿qué ven en la imagen inferior? Ahora que nos lo permite el proyector. ¿Qué les llama la atención? Ya no lo ven. Exactamente. Era macho, no era hembra. ¿Sale? Eso que estaba ahí abajo y que ahora no está, pero volverá, es un pastor alemán, ¿ok? Y es un macho en donde lo que estamos observando es un incremento de tamaño de las glándulas mamarias, ¿no? O sea, de hecho, tiene una mastitis o a lo mejor hasta ya tiene un proceso neoplásico la glándula mamaria y lo que está atrás de la glándula mamaria es el prepucio, es un prepucio pendulante. Cuando tenemos procesos neoplásicos de testículos, y sobre todo cuando tenemos tumor de células de Sertoli, estos pueden llegar a producir estrógenos y entonces lo que vamos a tener va a ser una feminización de este macho.
¿En qué consiste esta feminización? Bueno, por un lado es un macho que está produciendo estrógenos, entonces va a ser atrayente a los otros machos. Está produciendo estrógenos, no importa el sexo que tenga. Si produce estrógenos, los demás se van sobre la hormona, ¿no? Entonces, normalmente estos llegan a la consulta porque él está produciendo estrógenos, pero sigue siendo macho, ¿no? Entonces, lo intentan montar y entonces se defienden y normalmente llegan a consulta porque se ha estado peleando mucho últimamente. Cada vez que lo sacan a pasear al parque, lo están molestando y entonces se está cambiando y se está peleando mucho. Eso normalmente es por lo que llevan a estos a consulta, por las lesiones en la piel, porque lo están agrediendo. Entonces, no necesariamente va a llegar porque lo están viendo que orina distinto, ¿no? O sea, eso no va a pasar, para que estén atentos. Ya cuando llegan a tener un incremento de este tamaño de la glándula mamaria, bueno, pues ya hubo más cambios. Entonces, ¿se acuerdan todo lo que hablábamos que había en los hiperestrogenismos, ¿no? En los machos es muy notorio porque además de este incremento de tamaño de la glándula mamaria, lo que se va a presentar va a ser además un cambio en la tonalidad de la piel. Puede estar como estaban, ahora ya lo observan, ¿no? Pueden tener, ¿se acuerdan que era muy fácil que presentaban seborrea estos individuos? Entonces hay una dermatitis seborreica, la piel está eritematosa, sobre todo en la zona abdominal, es en donde se observa, ¿no? Empiezan a tener hipersecreción, es muy fácil que tengan problemas o complicaciones bacterianas secundarias en estos casos y posteriormente lo que se va presentando es una alopecia. Las alopecias suelen ser bilaterales simétricas y normalmente inician de la zona del abdomen hacia la región de los genitales, o sea, se va hacia las piernas, ¿no? Hacia los miembros posteriores, hacia arriba y luego todo hacia enfrente. Entonces, el pelo también se empieza a volver muy frágil, muy delgado, es muy fácil que pierdan pelo y posteriormente a eso empieza a haber un proceso de melanosis y entonces la piel, que en un inicio era de color rojo y con una excesiva cantidad de grasa, empieza a cambiar a un tono más oscuro. Y esto es parte de lo que se va presentando en estos casos de hiperestrogenismo. Entonces, si ven a un individuo con estas características, bueno, pues revisen hormonas o de plano, ¿no? La opción sería en ese momento castrar, porque seguramente alguno de los dos testículos es el que presenta el proceso neoplásico. ¿Sabes? Entonces, recuerden que normalmente como la glándula mamaria es responsiva a hormonas, cuando tenemos procesos quísticos en los ovarios es cuando es mucho más fácil que se presenten estas alteraciones neoplásicas en glándula mamaria. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora neoplasias en general del aparato reproductor femenino y entonces eso que casi se ve, ok, es un tumor de células de la granulosa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado qué es lo que producen estas células de la granulosa en un ovario normal? Estrógenos. Entonces, cuando se presentan estos tumores de la granulosa, si bien se consideran benignos porque suelen no ocasionar metástasis, normalmente siempre producen hormonas, entonces lo que se va a presentar va a ser un cuadro de hiperestrogenismo. Y eso que observan es como la característica macroscópica de un tumor de células de la granulosa. Tienden a ser tumores que son altamente irrigados, de color rojo, pueden tener áreas quísticas.
Lo que observan cuando lo vean, ahí esas líneas blancas es solamente el tejido conectivo sobre el que están mantenidas estas células neoplásicas, y es muy frecuente que si tenemos un tumor de células de la granulosa, como vamos a tener un cuadro de hiperestrogenismo en la hembra, lo más seguro es que vayamos a tener una hiperplasia quística endometrial y o cuadros de Pyometra, ¿ok? Ojo, si puede ser que tengan un individuo que haya estado histerectomizado, pero que le hayan dejado los ovarios, ¿ok? Ese muñón que queda del útero sigue siendo igual de responsivo a la influencia hormonal. Y entonces a veces tiene un cuadro de Pyometra, pero dicen no, porque ya está histerectomizada. Con que tenga un pedacito de muñón de útero, puede presentar Pyometra en ese muñón y la lesión es la misma, y normalmente como que no lo piensan porque dicen es que ya estaba histerectomizada, entonces ya no puede presentar Pyometra. Sí puede. Mientras le dejen los ovarios, sigue siendo responsiva a la influencia hormonal. ¿Ok? Y ojo, acuérdense que finalmente no nada más los ovarios producen estrógenos, tenemos adrenales. Entonces, si tenemos un proceso neoplásico de adrenal, aunque ya esté ovario histerectomizada, puede presentarse también un cuadro de hiperestrogenismo. ¿Sabes? Entonces, eso nada más para que lo tengan en cuenta. Y ahí, un tumor de células de la granulosa. No tengo fotos, pero las neoplasias más frecuentes de los tumores de neoplasias en el ovario son los adenocarcinomas ováricos, y estos vienen justamente del epitelio glandular del ovario. Pueden ser papilares, ¿no? Y entonces lo que tienen es un proceso neoplásico con formaciones papilares en la corteza del ovario. Tienden a ocasionar eso que se ve ahí, que es un cambio en la forma del ovario. El adenocarcinoma no produce hormonas, pero normalmente esos sí son altamente metastásicos, y además es muy fácil que lo que ocasionen sea metástasis transcelómica, y entonces ocasionan adherencias y metástasis a los órganos que están alrededor del ovario, normalmente riñón, adrenales, peritoneo, intestino es lo que suele estar implicado cuando tenemos la presencia de un adenocarcinoma. ¿Sabes? Pero de ese no tengo imagen. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los teratomas? Y eran estos procesos en donde teníamos presencia o evidencia de las 3 capas embrionarias que no se desarrollaron de manera correcta durante el proceso de desarrollo, y les decía que normalmente estos teratomas es frecuente que se localicen justamente en cavidad abdominal asociado o ligado a el ovario en las hembras. ¿Ok? Y lo que observamos pues es esto, ¿no? Un proceso neoplásico en donde es totalmente irregular, es un proceso amorfo, puede variar mucho en la superficie, y al corte lo que observamos es la evidencia de estructuras en donde hay los 3 componentes de ese tubo que estaba en formación de esa cría. Entonces ahí, en eso que desaparece, si se fijan, tiene huesos, ahí se ven las costillitas del lado derecho, tiene cartílago y lo demás es músculo. ¿Se acuerdan que vimos un amorphous globosus en donde estaba la piel? Se veía músculo, hueso y cartílago. Bueno, aquí no tiene piel, pero es como lo mismo, nada más que estos quedan dentro de la cavidad. ¿Sale? Entonces, teratoma no son tan frecuentes de que se presenten, pero si se presentan, sí es
aparatoso encontrarle una bola amorfa de este tamaño a la hembra. Bueno, eso que no ven, ya lo ven, es un tumor venéreo transmisible, ¿ok? Y solamente hay dos tipos de procesos neoplásicos que sabemos o que tenemos idea que pueden ser implantables de un individuo al otro, ¿ok? Y este es uno de esos dos únicos que conocemos. Entonces, el tumor venéreo transmisible es un tumor de células redondas. Normalmente se transmite al momento de la cópula, ¿no? Sin embargo, como es trasplantable, también puede ser autotransplantable. Y en este tipo de procesos neoplásicos es muy frecuente que sean altamente irrigados, que estén ulcerados y se observan, como lo ven ahí, con estas formas multinodulares y ulceradas. Entonces, como están sangrando, normalmente lo que hacen tanto hembras como machos es lamerse la zona genital y es muy fácil que se lo autoimplanten en la boca, en la nariz, y si la boca, la nariz se la llevan a las patas, entonces se lo van a poner en las patas ellos mismos, ¿ok? Entonces es un proceso neoplásico que por comportamiento se considera benigno, a pesar de que es autotransplantable, porque es raro que ocasione metástasis internas. Sin embargo, cada vez estamos viendo más casos de TBTs que sí están ocasionando metástasis. Entonces, aparentemente también está cambiando la biología de este proceso neoplásico. Histológicamente está formado por células redondas, aparentemente son histiocitos, y una característica también de este proceso neoplásico es que tiene un número cromosómico, es siempre el número cromosómico, es el mismo en todas las células tumorales, pero es distinto al número cromosómico de los caninos, ¿ok? Entonces, no sabemos por qué, pero sí, porque afecta. Es trasplantable no nada más entre perros, sino en miembros de la familia Canidae. Entonces, puede ser que si un lobo está en contacto con un perro, un lobo, un coyote, que quedamos dingos, ¿no? Todos, mientras sean de la familia Canidae, pueden tener este proceso neoplásico porque comparten entre ellos números cromosómicos, aunque el tumor tiene un número cromosómico distinto. Entonces hay un montón de artículos, algunos así que los lees y dices tú, que se fumaron antes de escribirlo, pero están interesantes, ¿no? O sea, hay como de muchos, pero sí, porque el número cromosómico es distinto, eso es característico y regular en todos los TBTs. Normalmente lo que observan son células redondas acomodadas en cordones y histológicamente hay muchas figuras mitósicas, ¿ok? Y normalmente cuando vemos figuras mitósicas en un proceso neoplásico, eso nos habla de malignidad, pero a pesar de que pueden llegar a ser tan exuberantes o tan aparentes como la están viendo en esta hembra, se consideran que suelen ser benignos. Ahora, el TBT normalmente es muy responsivo a quimioterapéuticos y normalmente lo que más se utiliza es vincristina. Para tratarlos, entonces, bueno, es como relativamente sencilla su remoción. El tratamiento normalmente se inicia en la dosis con vincristina, esperan a que reduzca el tamaño, retiran quirúrgicamente y después continúan con el tratamiento con vincristina hasta que se considera que haya una remisión total, ¿ok? Si ustedes encuentran un paciente como este que literalmente está en los huesos, no les va a aguantar un tratamiento quimioterapéutico y muy posiblemente tampoco aguantaría el que le hicieran una cirugía.
Entonces, en casos como esto, en donde ya está en realidad afectando todo, ¿no? Pues ya el pronóstico para estos pacientes es muy reservado porque al final, como buena neoplasia, consumen muchísima energía. Entonces, lo que se suele presentar en estos pacientes es una caquexia, como síndrome paraneoplásico. Entonces, ya no les va tan bien. Ya no son tan frecuentes en las grandes ciudades de nuestro país, pero basta con que nos salgamos tantito de la Ciudad de México y entonces ya el número de casos de TBT vuelve a ser altísimo en provincia. ¿Ok? Algo más les iba a decir del TBT y ya se me olvidó. Entonces supongo que no era importante. Ok, hasta aquí comentarios, dudas, preguntas. Nada. Ok. Ojo, esto también, como el nombre dice tumor venéreo transmisible, normalmente es muy frecuente que, ¿y si lo toco se me pega? No. ¿Ok? No por ustedes, porque ustedes son médicos veterinarios en formación, pero sí los tutores escuchan el nombre de tumor venéreo transmisible y en automático, si existen las enfermedades sexuales transmisibles y existe un tumor que es transmisible, me lo va a pasar porque es mi perrita y está sangrando por todos lados. No se transmite entre miembros que no sean de la misma especie. Ojo, si tiene más perros, entonces sí puede poner en riesgo al resto de los perros con los que conviva, ¿ok? Ahí sí, pero no se transmite entre diferentes especies, ¿ok? Eso sí, mande. Ya 4 tipos de cáncer. Además del demonio de Tasmania. También está el linfoma de Hamster. Una leucemia en bivalvos. Ah, sí, de los bivalvos sí, pero como no me ha tocado ninguno, no los cuento. Eso sí sabía. Del hámster, eso no sabía. Pero es transmisible por el proceso neoplásico o por virus. Ese no me lo sé. Ok, gracias. Ese no lo conocía. El de los bivalvos sí, pero la verdad es que la posibilidad de que nos llegue a consulta un bivalvo, ¿no? Ay, le traje a mi Conchita porque está mala, es difícil, ¿no? Pero de ese por eso ni lo... Bivalvos son las conchas, las que hacen perlas adentro de ellas y son muy lindas y uno se las come como los ostiones y esas cosas, esos son los bivalvos. Entonces la verdad es que pues ese sí lo leí y dije, ay, no es mamífero, no le hace, pero no, no es cierto, pero de los hámsters sí no sabía, gracias, lo voy a buscar, está interesante, no me lo sabía. Ok, bueno, sí oyeron a su compañero, ¿no? Hay 4 ya procesos neoplásicos que se conocen como tal. Ahora que si quieren buscar algo más, hubo un proceso neoplásico en humanos que se hizo en laboratorio en humanos por ahí de los 60 y era también, sí, eso está interesante. Pero bueno, movámonos entonces. Hasta aquí, ni dudas, ni preguntas, ni más nada. Ok, ahí está carcinoma mamario, ¿no? Algo importante del carcinoma, nada más porque está aquí, es que evidentemente depende mucho la estirpe celular, el comportamiento que pueda llegar a tener, pero glándula mamaria, a pesar de que lo más frecuente es que los tumores de glándula mamaria sean justamente de la parte glandular, es decir, epitelial, acuérdense que después de estas células epiteliales tenemos células mioepiteliales, que son las que ayudan para que se dé el proceso de contracción de esa parte glandular cada vez que se va a secretar la leche, y hay muchas veces en donde lo que prolifera es la parte mesenquimal y no nada más la parte epitelial, y además
hay ocasiones en donde proliferan tanto la parte epitelial como la parte mesenquimal y entonces son un buen órgano de ejemplo de tumores en donde tenemos proliferación benigna o maligna de uno o de los dos componentes y entonces la presentación de los carcinosarcomas, el único sitio en donde me ha tocado verlos es en glándula mamaria. Y entonces, evidentemente es un muy mal pronóstico para el paciente porque los dos componentes epiteliales y mesenquimales están proliferando y tienen un comportamiento biológico maligno. Ahora, los carcinomas, es decir, los tumores epiteliales, es más frecuente que metastaticen vía linfática y se vayan a linfonodos. Pero los sarcomas es más frecuente que metastaticen vía sanguínea y se van a cualquier órgano. Entonces, cuando se trata de glándula mamaria, si bien les dije, siempre revisen linfonodos, es muy importante que además se realice el estudio histopatológico y dependiendo lo que salga en ese estudio histopatológico, si lo que observan es que se trata de un sarcoma, entonces revisen a todo el paciente porque puede hacer metástasis a cualquier lado. Y cuando decimos a cualquier lado, nos ha tocado casos en donde metastatizan a hueso, metastatizan a encéfalo, metastatizan, por supuesto, lo más frecuente son pulmón, hígado, riñón, adrenal, pero se pueden ir a cualquier lado, ¿ok? Entonces es importante por eso hacer como un escaneo completo del paciente, dependiendo lo que se observa. Y la otra cosa, sobre todo cuando se presentan tumores mamarios múltiples, es revísenlos todos. Porque nos ha pasado de que tiene 5 neoplasias mamarias, pero como cada neoplasia mamaria la cobran como biopsia, entonces mandamos 3. No, o sea, aquí, por favor, siempre revísenlos todos, porque cada uno puede tener un comportamiento distinto. Y entonces puede ser que de esas 5 tumores mamarios, 4 eran benignos, pero 1 era maligno. Y entonces se van a quedar con él. Lo que yo vi es que era benigno, no pasa nada y resulta que por ese maligno ya no le dieron más tratamiento y antes de que se den cuenta van a tener metástasis en el paciente. Entonces, siempre cuando se trate de neoplasias mamarias, remitan todas las piezas completas. ¿Sabes? Eso y todas, o sea, de verdad. También a veces lo que hacen son neoplasias muy grandes y entonces mando un cachito. No se comportan igual estos porque en el mismo proceso neoplásico puede haber diferentes formas de comportamiento y siempre se considera la que sea más grave para dar el nombre. Pero para eso se tiene que hacer un mapeo. Y para hacer ese mapeo tienen que mandar toda la pieza. Hay veces en donde de una sola glándula mamaria podemos sacar hasta 15 laminillas. Cuando son evidentemente procesos neoplásicos grandotes, ¿no? Y es lo que se hace rutina en humanos. O sea, mandan todo y todo se revisa, se tiene que hacer un mapeo para que estemos seguros que todo lo que estamos revisando está bien revisado y no dar un mal diagnóstico porque el pronóstico de vida del paciente puede depender justamente de esa revisión. ¿Sabes? Entonces, bueno, eso para que lo tengan en consideración. Ahora sí, dudas, preguntas, comentarios, nada. Todo perfectamente claro. Maravilloso. ¿Quieren tomar 5 minutos o nos vamos con Macho y acabamos? Sí, quieren 5 minutos. Vale, 5 minutos. Déjenme apagar el proyector, a ver si apagándolo descansa un rato. No está preguntando nada.
Ok. Una de sus compañeras nos acaba de compartir justamente esta imagen, así es que gracias por dejarme compartirlo para todos, pero esto es lo que les digo de que es muy frecuente que pase en glándula mamaria. Si se fijan, están viendo el abdomen de una perrita y la cadena glandular del lado izquierdo, si se fijan desde acá, se los voy a marcar aquí para que lo vean todos, hay aumento de tamaño en esta glándula, esta es mucho más grande, aquí tiene otro nódulo y aparentemente esta también está afectada. Espérenme tantito. Ahí ya no la vemos, ya la volvemos a ver. Ahí alcanzan a ver, vean. Ya cuando la toman, ¿no? Ya tienen aquí un nódulo, acá hay otro, aquí posiblemente hay otro y acá está otro más. Entonces lo que les digo es que esto es muy frecuente que suceda, ¿ok? Y aquí lo que hicieron en este caso fue una resección quirúrgica completa, una mastectomía, perdón, esto no era. Hicieron una mastectomía de toda la cadena glandular mamaria y lo que yo clínico debí de haber hecho es toda esa pieza en donde no nada más está la piel, el pezón, sino que va la parte glandular, fue haberla remitido a que le hicieran un estudio histopatológico y entonces ver qué es lo que pasa, ¿no? Desafortunadamente pasó lo que pasa en la mayoría de estos casos, acabaron con la cirugía, cerraron al paciente, lo mandaron a su casa y le dijeron, ok, ya hicimos la cirugía. ¿Y qué tenía? Ah, un tumor. Gracias. Y el problema evidentemente se lo lleva el paciente, ya no se le da seguimiento, el seguimiento se lo dan solamente para los puntos de sutura y tiempo después, poquito tiempo después, ya no sé cuánto tiempo, pero la paciente murió. Entonces el problema es no hacer el seguimiento correcto para un proceso neoplásico. No es solamente el procedimiento quirúrgico, que me queden lindas las suturas, que se vea bien bonito y que no se infecte. O sea, tienen que pensar siempre en el paciente, ¿sale? Y lo correcto es, esto lo tengo que remitir para que vean en realidad qué es lo que está pasando y no me quede con, era un tumor, pero no sé qué era y poderle dar un seguimiento, ¿no? Ahora ya tenemos un poco más de conciencia en este sentido, tanto los tutores, ¿no? O sea, los que son dueños, porque todavía está así, aunque está cambiando la legislación, de estas mascotas, ¿no? Pero es real, ¿no? O sea, tener una mascota es tan caro como atenderse a uno mismo porque es el precio de la cirugía, es el precio del estudio histopatológico, fueron los prequirúrgicos que le tuvieron que haber hecho antes para ver que estaba en condiciones de poder aguantar el procedimiento quirúrgico y nuestra realidad como médicos veterinarios es, ay, pero ¿cuánto me va a cobrar menos? Ay, es que no puedo, ay, mejor ya no se lo haga. ¿No? Eso es algo con lo que se van a enfrentar en realidad ya que estén en la clínica. Entonces, por favor, valoren su trabajo como médicos. No son menos que un médico, aunque así se vea, ¿no? A veces, es que soy médico. Ay, ¿eres médico? Sí, médico veterinario. Ah, veterinario. No, espérame. O sea, estudian el mismo tiempo que estudia un médico y ustedes tienen muchas más clases y muchas más horas salón que un médico. Entonces, por favor, valoren el esfuerzo que eso implica, la carrera más cara que tiene la universidad,
es la de medicina veterinaria. Denle el valor que eso representa. De verdad, por si no lo sabían, es cierto. Es la carrera más cara que hay para toda la universidad, mantener los estudios de cada uno de ustedes aquí. Porque es una universidad pública y además es una de las mejores universidades públicas que tiene una certificación que ustedes dicen, a mí que me importa que vengan los de la APMA y ese día ponen bonita la facultad. Y es todo lo que importa. No, no es todo lo que importa. Eso significa que su título vale lo mismo que el título que obtiene un médico en cualquier universidad de Estados Unidos que esté certificada por la APMA. Pero si ustedes quieren trabajar en cualquier lugar en Estados Unidos, lo primero que les piden es un título de una universidad certificada por la APMA. Y lo demás es que aprueben, porque además en Estados Unidos, a diferencia de en México, para poder ejercer, además de tener un título, tienen que hacer un examen, que esos son estatales, en donde cada estado te permite que ejerzas, porque me estás comprobando que puedes ejercer en mi estado, pero les garantizo, excepto por el idioma, ¿no?, que si se ponen las pilas, no tendrían problema para ejercer allá. A veces lo que nos da flojera es, ay, pero si ya hice un examen, ¿por qué tengo que volver a hacer otro? Pero la capacidad por conocimientos los tienen, porque el programa de estudios es muy bueno. Pero bueno, eso ya me perdí, pero es que sí me da muchísimo coraje que hagan esto, porque por eso es por lo que no le dan importancia al trabajo que hacemos, pero no porque no lo sepan o porque no tengan la capacidad para hacerlo, es porque no le dan importancia cuando están allá, porque es que, ¿por qué? O sea, quiero que vayan con un especialista y le estén regateando. O sea, ¿cuándo han visto que alguien vaya con un médico y le diga, pero ¿cuánto me vas a cobrar menos? Eso no pasa, porque si lo permitimos que nos lo hagan a nosotros. Lo siento mucho, estas son mis tarifas. Y el problema también es que es muy fácil, ¿no? Que pues si no me lo das tú, alguien más me lo va a hacer. No debería de ser. Porque el esfuerzo que le está costando a cada uno, cada quien lo está pagando de diferente manera, no nada más por lo que implica el venir aquí, el que estudiaron en línea, el que a lo mejor sí sé, no sé, pero todos saben personalmente lo que les está costando a ustedes o a su familia estar aquí. Entonces, de verdad, valórenlo cuando tienen que cobrar. Y no les digo que tienen que lucrar, pero pues la verdad es que de esto nos mantenemos. Entonces háganlo de verdad con la certeza de que lo que estoy haciendo está bien hecho y háganlo bien hecho. También eso sería maravilloso, ¿verdad? Pero bueno, ok. Muchas gracias por dejarme compartir las imágenes y vámonos con Macho. Creo que me regresé demasiado. Ok, la canción, ahí está. Bueno, creo que los unos y los otros ven la presentación. Oh, ay, pero todos la ven bien, qué felicidad. Bueno, ustedes casi la ven bien, porque por algún motivo los de Zoom ven todo lo demás, pero no me voy a pelear más porque ya me tardé un montón. Ok. Está silenciada esta porque el micrófono decidió y por eso traigo el teléfono a la mano. Entonces, cuando se le acabe la pila a mi teléfono, ya nos amolamos. Porque hasta ahí va a llegar la clase el día de hoy. Porque no voy a poder seguir. Oh, la sigo dando, pero ya no van a escuchar los demás. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con patología del aparato reproductor del macho. Acuérdense que
Lo mismo que hicimos en la hembra, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que podemos utilizar para revisar el aparato reproductor del macho? Normalmente aquí lo más frecuente que se realice es la evaluación de la calidad del semen de este macho reproductor y normalmente la obtención de la muestra de semen se hace, todavía no han llevado producciones, pero sobre todo en cerdos, que es en donde está como más trabajado, ¿no? Se hace por estimulación manual. En otras especies, la estimulación es por electroeyaculación. Es extremadamente dolorosa para el macho y esto se hace cuando están anestesiados. Entonces, están anestesiados, no hay sensibilidad, literalmente les ponen un electroeyaculador cerca de la próstata, aplican, han ido al centro y han tomado toques. Es la misma técnica, pero en diferente zona anatómica. Entonces, evidentemente por eso lo hacen estando anestesiados. Ya les quedó claro cómo funciona la electroeyaculación. Cuando lleguen a reproducción lo verán, no con ustedes, pero sí les platicarán al respecto. Entonces, eso es evidentemente en especies en la que la manipulación manual no es posible y entonces se utilizan otras técnicas que en realidad siempre la calidad del eyaculado cuando es por electroeyaculación disminuye un poco, ¿no? Pero bueno, finalmente es una de las técnicas que se utilizan y la otra, como están viendo aquí, es realizar un estudio por ultrasonido para ver que los testículos estén funcionando de mejor manera. Eso es mucho menos agresivo, evidentemente, ¿no? Pero, bueno, no en todas las especies es necesariamente fácil de poder realizar este tipo de procedimientos. Ok, bueno, eso nada más para que se acuerden. Hablando del aparato reproductor del macho, tenemos a la gónada, que es el testículo, en donde se van a producir justamente los espermatozoides y también de ahí se van a producir los andrógenos. El escroto es la piel que está recubriendo y que mantiene a los testículos y el escroto tiene una parte muy importante, porque algo que deben de recordar es que para que se dé una producción de espermatozoides adecuada, el testículo tiene que tener de 1 a 2 grados centígrados menos de la temperatura corporal y por eso es que están fuera y lejos del cuerpo del mamífero para que la producción de espermatozoides sea adecuada, ¿ok? Esto lo que implica es que cuando, vamos a ver, ¿no? Cuando hay cambios en la temperatura y se ve modificada la temperatura de este testículo, eso va a tener una repercusión que normalmente es una repercusión temporal, pero puede llegar a ser permanente en el individuo cuando hay estos procesos de hipertermia. ¿Ok? Entonces, el control de la temperatura es muy importante. Y bueno, evidentemente es la piel que los está recubriendo, también sirve para protegerlos. El cordón espermático es lo que mantiene sostenido al testículo dentro de esta bolsa testicular, dentro del escroto, y también, si se acuerdan, ahí hay un músculo, el músculo cremaster, que es el que le permite que haya un determinado movimiento de este paquete testicular para que se mantenga una temperatura adecuada de los testículos. El epidídimo es el conducto en donde termina el testículo, empieza el epidídimo y aquí es en donde tenemos la más alta concentración de espermatozoides. Aquí es en donde se termina de dar la capacitancia a estos espermatozoides para que salgan disparados del epidídimo cuando es requerido porque haya una eyaculación. ¿Ok? Entonces ahí, bueno, pues se concentran, se almacenan, se terminan de madurar y se da el transporte de los espermatozoides y el conducto deferente pues es por donde van a salir los espermatozoides. Manda. No te escuché. Ah, es cierto.
¿Por qué no las? ¿Por qué no se está cambiando? A ver qué hice. Déjenme dejar de... Ok, ustedes no ven que se cambie. No, ya me hizo cosas raras. Espérenme. Déjenme cerrar el internet porque luego ya que tiene muchas cosas se vuelve como loca mi compu. Ok, perdón, para todos los de Zoom que no vieron la imagen, ella ahí, ahora ya la están viendo, pero bueno, todo eso lo pueden obviar. ¿No? No entiendo, ven una imagen distinta. A ver, dejen ver si les cambia. No. Necesito a alguien más vivo que yo porque no me reconoce el mouse. Esperen, tengan paciencia. Ok. Ok, ahí estamos viendo todos la misma pantalla. Y no se cambia. Ya estamos en la misma, dejen ver si le cambio y todos vemos lo mismo. Ok, ahora sí, eso es lo que ya vimos. Yay, ya, finalmente. Gracias, ya. Lo logramos, entonces ahora sí todos están viendo lo mismo. Entonces, en esta imagen lo único que estamos viendo es una imagen de un testículo completamente normal, ¿ok? El cual está cortado longitudinalmente y lo que observan es lo que esperarían ver en un testículo normal, ¿ok? ¿Se acuerdan que tienen una túnica albuginia aquí afuera, que es una capa de tejido conectivo fibroso que es muy fuerte y es lo que le da sostén externo a este testículo? En la parte central tienen una línea de tejido conectivo y todo esto que observan aquí es el parénquima testicular. ¿Ok? Entonces, esta es una imagen de un testículo normalito y hasta cambió. Y la posición anatómica varía entre las diferentes especies de mamíferos, pero normalmente siempre los tenemos cerca de la región. Bueno, aquí está la región escrotal, ya no la tenemos, ahora ya la tenemos. Bueno, ya saben en dónde tienen que ir los testículos dependiendo de la especie. Ya, cambiamos de imagen, listo. Ok, eso es en un individuo normal. ¿Qué es lo que pasa en ciertos individuos? Hay ocasiones en donde el testículo puede no descender de manera normal y entonces las opciones son o que se queden retenidos dentro de cavidad abdominal o bien que se queden detenidos dentro del canal inguinal. En cualquiera de las dos situaciones no se da un descenso correcto y esto evidentemente ocasiona alteraciones a nivel del aparato reproductor. Entonces,
¿Cuál creen que sea el riesgo de que se queden los testículos en cavidad abdominal? Ok, uno, cáncer. Otro, el mismo, cáncer. Infertilidad, si dijimos que necesitaban 2 grados menos, si están adentro de cavidad abdominal, no van a tener 2 grados menos, van a tener la misma temperatura, lo cual les garantiza un individuo infértil, ¿ok? Pero pueden pensar, al fin que no quería que se reprodujera, entonces no me importa. El problema es dejarlos en cavidad abdominal, no les garantiza al 100, pero sí incrementa la posibilidad, como en un 60%, de que ese tumor retenido se vaya a volver un proceso neoplásico. Entonces es mejor retirarlo. ¿Cuál es la edad en la que se considera que ya pueden tener un problema de retención testicular? Perros, ¿a qué edad debieron de haber descendido los testículos? ¿Al año? ¿A los? Oí meses, pero no oí el número. ¿6? ¿Quién da más? ¿Menos? ¿Nadie? ¿Todos? ¿2 meses? Me gusta más ese número. 2 y medio, ¿ok? Máximo 3 meses todavía se pueden esperar para que se dé el descenso testicular. Si tiene más de 3 meses y no han descendido los testículos, es el momento para que entren a cirugía, ¿ok? Entonces, una es que se puede volver un proceso neoplásico, pero normalmente esto les lleva muchos años. Entonces, allí a lo mejor no tienen problema, pero hay un problema que puede ser muchísimo mayor y más grave. ¿Qué creen que pueda pasar si tengo un testículo suelto en cavidad abdominal? Torsión testicular, no hernia, una torsión testicular. ¿Se acuerdan que quedamos que la gónada es extremadamente sensible? Y el ovario, ¿por qué no hay problema si tengo los ovarios allá adentro? Porque tienen ligamentos y el testículo no debería de estar ahí, entonces no hay absolutamente nada que lo mantenga fijo. Entonces, literalmente tienen un órgano grande, pesado, que está detenido por un canal, por un conducto que es muy delgadito, una red testicular, que lo que tiene es el conducto deferente, vasos sanguíneos y nervio, ¿ok? Todo el paquetito, y está suelto en cavidad. Es muy fácil que tengan una torsión testicular y eso sí les va a ocasionar un problema muy serio. Por eso los tienen que quitar, ¿ok? El cáncer va a tardar tiempo para que se desarrolle un cáncer, pero no para que tengan una torsión testicular, ¿ok? Manda. ¿Por qué? Porque ahí está dentro de cavidad. Ok, ¿por qué? Porque se pierde el equilibrio hormonal que tiene que existir en el testículo. Entonces, normalmente, cuando tienes un proceso de atrofia de las espermatogonias, las células que quedan en el parénquima testicular van a ser las células sustentaculares y las células intersticiales. Entonces, como ya no hay equilibrio, empiezan a proliferar, que ya no se mantiene el equilibrio que debería de existir en la gónada. Entonces, por eso es por lo que se da esta mayor predisposición a que se produzca cáncer. ¿Ok? Entonces, siempre consideren, por favor, esto. Me ha llegado a pasar en algunas ocasiones que llegan individuos en donde ya no vemos la gónada y nos dicen, es que lo castraron de chiquito. Entonces te quedas, ok, lo castraron. Y entonces entramos a necropsia y lo que nos encontramos es una gónada ahí presente. Y mi cabeza dice, ¿cómo es posible que lo llevaron con un médico veterinario
Le pagaron a un médico para que hiciera una castración y no se dio cuenta que solo retiró un testículo. O sea, digo, entiendo a veces si ocupan muchas gasas, que ay, ya no conté cuántas gasas, pero no hay manera, si son 2 nomás, ¿no? O sea, no hay manera de que no le puedan contar de que me falta 1, ¿no? Entonces, por favor, eviten eso. También hay algunos casos en donde dicen, es que era un perro que yo recogí en condición de calle y desde que lo recogí ya no tenía testículos y asumí que estaba castrado y no estaba castrado, pudo haber estado con testículos retenidos, pero bueno, esa también es otra historia. Pero debería ser muy fácil, un ultrasonido abdominal y si ves algo más, además de riñones, y hay otras 2 bolas que no deberían de estar, pues entras a cirugía y las quitas. O sea, no es como que no vi el testículo dentro de la cavidad abdominal, ¿no? O sea, no son chiquitos como un linfonodo de, ay, es que se me perdió el linfonodo. No, hay pierde con el testículo. Entonces, de verdad, créanme que puede ser un problema muy serio, porque si se da una torsión abdominal, lo que van a tener es un dolor abdominal agudo y finalmente eso les puede desencadenar un choque cardiogénico, si se acuerdan de sus choques, ¿no? Cuando hay un dolor muy fuerte, eso va a ocasionar una sobreestimulación cardíaca y literalmente es cuando dicen es que se murió de dolor. Sí se pueden llegar a morir de dolor. Es extremadamente doloroso. Entonces, siempre, por favor, acuérdense de eso. Ahora, hay ocasiones en donde puede descender solamente un testículo, ¿ok? Criptorquidismo es el trastorno en donde el descenso no es correcto y puede ser de uno o de los 2 testículos, ¿ok? Normalmente se considera que el criptorquidismo es ligado a una influencia cromosómica y entonces se considera hereditario. Normalmente un individuo que es criptorquidio pues ya no va a utilizarse para reproducción, ¿no? Normalmente pues no debió de haber sido reproducido si era un individuo criptorquidio. Este criptorquidismo, puede ser unilateral o bilateral. Y cuando desciende solamente uno de los testículos, a eso le podemos llamar monorquidio, ¿ok? Solamente uno de los testículos descendió, el otro se quedó retenido y entonces es un monorquidio, finalmente es una forma de criptorquidismo, ¿sale? Entonces es el término para hablar de un individuo que tiene los testículos retenidos. Entonces, acuérdense, en la mayoría de las especies de mamíferos, si tienen más de 3 meses y no han descendido los testículos, eso ya sería necesario que fuera considerado. Ojo, ¿se acuerdan? Hace muchas clases cuando hablamos de lo que eran los intersexos, es muy frecuente que en estos individuos que presentan ya sean alteraciones cromosómicas o alteraciones en esta gónada durante su formación embrionaria o fetal, que como hay una mala regulación hormonal, se presenten este tipo de alteraciones como los criptorquidios. Entonces es importante que siempre que vean un individuo con ambigüedad genital, revisen la gónada por ultrasonido, ¿no? Por lo menos ahí están, era hembra, era macho. De todas maneras, si tiene ambigüedad genital, lo que pueden hacer es retirar las gónadas desde el principio porque va a ser muy poco probable que de todas maneras se pueda reproducir. Y si estoy viendo la evidencia de la gónada, pero no me queda claro si es un ovario, si es un testículo, si lo que lo está manteniendo es solamente el conducto, si es un útero, pues mejor lo quitan. De todas maneras, no se iba a reproducir, pero evitan que pueda ser un problema posterior. ¿Sale? Entonces, bueno, eso nada más para tenerlo en consideración. ¿Qué ven aquí?
pero que la diferencia de tamaños es muy obvia, ¿no? Tienen una diferencia de tamaños en los testículos. ¿Cuál es el normal? Este es el normal. ¿Cómo sé que es normal? Si tengo duda en cuanto al tamaño, siempre vean en relación al epidídimo, cuando lo vean, ¿ok? Ahí se ve. Normalmente, la cabeza del epidídimo, que es la parte más grande del epidídimo, debe de ser como una cuarta parte del tamaño normal del testículo. En el de la derecha, si se fijan, se pierde la relación y hay más epidídimo casi, ¿no?, que testículo. Entonces, aquí que ya se perdió la relación, aunque no tuviera el otro testículo como punto de comparación, el hecho de que se pierda la relación entre el tamaño del testículo y el tamaño del epidídimo ya me habla de que hay una alteración en este parénquima testicular. Y a diferencia de lo que pasaba en riñones, en donde se puede presentar la agenesia de un riñón y entonces el otro riñón va a compensar en tamaño, en testículo no hay hipertrofia testicular, ¿ok? Se puede presentar hipoplasia testicular, pero el otro testículo no compensa aumentando el tamaño. Entonces, siempre que vean esto, aquí lo que puede estar pasando es que tengan una hipoplasia testicular y el otro es un testículo normal, pero no compensa el funcionamiento, ¿vale? Entonces, no es que este esté aumentado de tamaño porque el otro estaba disminuido. Es que uno está disminuido y el otro está normal. ¿Sabes? Ok. Aquí están viendo un corte del testículo con el epidídimo. ¿Qué les llama la atención? ¿El tamaño de quién? ¿Qué tiene el tamaño del epidídimo? Es muy grande, ¿ok? Esto de aquí es el testículo. Y todo esto es el epidídimo. Entonces, evidentemente es mucho más grande el epidídimo que el testículo. Aquí lo que tenemos que pensar es, este testículo está disminuido de tamaño, ¿ok? Entonces, cuando hay un menor tamaño testicular, tenemos dos opciones. Hipoplasia testicular no se formó bien desde el nacimiento o bien atrofia testicular. Es un testículo que se formó bien, hubo alguna lesión y entonces sufrió un proceso de regresión en cuanto a función y tamaño, ¿ok? Aquí, por la evidencia de la imagen, lo que puedo ver es que no tengo, si yo estoy pensando en una atrofia de un órgano, normalmente lo que sucede en un órgano atrofiado es que el parénquima de ese órgano es reemplazado por tejido conectivo fibroso. Y aquí estoy viendo un testículo que es casi normal, no veo más tejido conectivo fibroso, ¿no? Se parece al testículo que vimos hace ratito, más o menos. Entonces es casi normalito, solamente más chiquito de lo que debería de ser. Entonces este es un caso de hipoplasia testicular. ¿Sale? Y además, bueno, el epidídimo, si se fijan, tiene además de todo un proceso inflamatorio en donde estoy viendo un área hemorrágica acá justamente en la cabeza del epidídimo. Entonces además tengo una epididimitis que me está ocasionando que el epidídimo aumente de tamaño por ese proceso inflamatorio. Eso sí puede pasar. ¿Chas? Ok. Entonces, otra de las cuestiones que pueden llegar a pasar, así como en el caso de la hembra, ¿se acuerdan que teníamos la hipoplasia segmental tanto del oviducto como del útero? Pues puede pasar lo mismo en el caso del macho y lo que se presente sea una hipoplasia segmental del epidídimo o de conducto deferente.
¿ok? Entonces lo que va a pasar es que no se desarrolla de manera correcta parte de ese conducto mesonéfrico en la vida fetal y en este caso, hablando del epidídimo, pues lo más frecuente es que suceda a nivel de la cola del epidídimo y el problema es, se va a ver la evidencia de esta lesión después de que ese testículo es responsivo a la influencia hormonal. Entonces, muchas de estas alteraciones, si bien están presentes desde el nacimiento, es hasta que tenemos la influencia hormonal cuando nos damos cuenta, porque ahí es en donde ya se presenta la alteración. Si ya el testículo está funcionando como gónada y está empezando a producir espermatozoides, ahí es cuando vamos a ver que empieza a incrementarse de tamaño justamente la gónada, no la gónada como tal, pero sí el testículo, porque lo que sucede es que tienen un saco ciego. Entonces se están produciendo los espermatozoides, se están acumulando en el epidídimo, pero no pueden salir por el conducto deferente y entonces empieza a aumentar de tamaño, pero no salen. Y por eso es que lo que observamos es un incremento de tamaño, ¿ok? Entonces eso es lo que puede llegar a pasar en estos casos de aplasia segmental del epidídimo y lo que observamos, entonces sí, el testículo pudo haber sido normal, pero el epidídimo está muy aumentado de tamaño, ¿ok? Finalmente es un saco ciego, pero no se comunica al exterior y entonces todo lo que el testículo está produciendo, pues entonces está quedando ahí y no sale. Y por eso es que aumenta de tamaño. ¿Sale? Y bueno, lo que están observando en las imágenes del lado derecho es el testículo estaba aparentemente normal, están llenos de espermatozoides porque el testículo estaba funcionando bien, pero en la parte más distal pues ya no salen esos espermatozoides porque estaba cerrado, ¿ok? Normalmente, pues aquí lo que queda para este paciente es, se retira todo el paquete testicular y pues ya, pero no había manera de hacerle más nada, ¿no? O sea, no hay manera de ponerle una extensión del epidídimo y no hay. Ignoro la verdad si se haga eso en humanos, no tengo idea, pero por lo menos en veterinaria no se hace, y eso sí lo sé. Veterinaria no hacemos nada como esto. Ok, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Las torsiones testiculares y justamente el riesgo de tener un testículo retenido en cavidad abdominal es que se pueda llegar a dar esta torsión testicular y pues entonces aquí lo que van a tener es que se va a estrangular la circulación a ese paquete testicular y esto va a ocasionar necrosis y un infarto en la gónada, ¿ok? Hablando de historias de terror, ¿no? Hay todavía en algunas comunidades, sobre todo en el sureste de nuestro país, en donde existen unas técnicas de castración que literalmente son como sacadas de la Inquisición, ¿no? O sea, y justo una de esas técnicas consiste en hacer esto. Literalmente toman la gónada, lo hacen más en bovinos y le amarran una piedra, la giran y ahí lo dejan en el campo. ¡Auch! Exactamente, porque se va necrosando todo el paquete testicular, no hay manera de que hagan nada más que sufrir. Y es una técnica de castración de campo. O sea, no es cierto, o sea, no me cabe en la mente que pueda existir alguien que pueda pensar que eso sea correcto, pero sí, todavía hace unos meses escuché a alguien que iba a realizar eso. Yo, no, por favor, o sea, sí sabes que existen anestésicos y mira un cortecito y se acabó, o sea, por favor, no,
¿no? O sea, literalmente apliquen el no le hagan a otro lo que no les gustaría que le hicieran a ustedes mismos. O sea, no sé cómo hacerlo, entender a los demás, pero es así, no me importa que sean de campo y que no, ¿cómo vamos a gastar? Por Dios, o sea, de verdad, no lo hagan, porque todavía es una práctica que se realiza. Mándala. Lo sé. Yo sé. Y los arrancan rápido, al fin que es chiquito y no le duele. Sí, lo sé. Todavía lo hacen. A mí me tocó y yo decía, no es cierto, o sea, ya quisiera que a ti tuvieran, no, es que bueno, en un adulto ya es grande, ya siente, yo, ¿y qué te hace pensar que este no siente? O sea, pero es que no se ha terminado de desarrollar su sistema nervioso y entonces, pero eso no significa que no sienta. O sea, si es capaz de chillar, le duele, ¿no? Pero qué pena que lo sigan haciendo tantos años después. Ok, no voy a decir más nada porque les tengo cariño a mis compañeros, pero ese tipo de prácticas evidentemente tienen que cambiar. De veras, un puntito de gilacina no te lleva nada, ¿no? O sea, no, qué horror. Bueno, ya ven cómo las historias de terror todavía existen. Y se nos acabó la clase, pero bueno, ya ni modo. Hoy íbamos a acabar con macho. Mañana todavía nos vemos aquí. Vamos a acabar macho y vamos a empezar piel, ¿sale? Entonces, denle una repasada rápido a piel. Mañana terminamos macho, que era lo que íbamos a hacer ahorita. Y el jueves nos vemos entonces en la sala de necropsias normalita. Por favor, espero al rato acordarme de darles lata a estos chicos para que suban la información. Y si de todas maneras ahorita alguien sabe que pueda tener conflicto porque no ha quedado, porque no ha venido, lo que sea práctica, de una vez síganme para anotar. Que les vaya bonito, nos vemos mañana. Bye.